título de la tesis es Ahora los jueces hablan bonito, dimensión ritual y eficacia simbólica del proceso penal oral que involucra a personas indígenas en conflicto con la ley federal en Oaxaca, México. Antes que nada quisiera hablarles pues de la problemática de investigación en la que se circunscribe la tesis. En primer lugar, pues tendríamos que tomar 3 puntos principales para poder entender ante qué problemática estamos investigando. En este caso, la primera vertiente tiene que ver con la situación de las personas indígenas que en conflicto con la ley, cómo se circunscribe su Estado de Derecho, que tiene que ver con todas las violaciones al debido proceso que ellos enfrentan, esta falta de un proceso penal culturalmente pertinente, la cuestión de la selectividad de la justicia que los afecta de manera muy específica a este sector de la población, y algo que pues siempre me decía mucho un intérprete al que le tengo mucho cariño y que participó y colaboró mucho con esta investigación, estas injusticias silenciosas, refiriendo justamente a aquellos tratos que tienen que ver con el racismo institucional y con la discriminación racial que se da en los espacios jurídicos. Esto pues no, me parece que no creo que sea nada nuevo para ninguna persona mexicana, por lo menos, porque se ha difundido a partir de prensa local, muchos productos audiovisuales como la película de Cuando cierro los ojos, que fue producida aquí en México y que nos habla justamente de todas estas injusticias que atraviesan las personas indígenas cuando se enfrentan a la justicia, ¿no? Todos estos procesos en los que no se les da la palabra, ni siquiera saben por qué delito están siendo procesados, toda esta incomunicación que genera pues una situación muy específica para ellos. En segundo lugar, se circunscribe al periodo que, bueno, he llamado un poco, se ha llamado la implementación de la reforma penal que pues tuvo lugar a partir de 18 de junio del 2008 y supuestamente culminó en 2016. Sin embargo, pues como muchos sabrán, este proceso de transición de un sistema penal acusatorio escrito y secreto a uno adversarial, oral y público, pues no es una cuestión totalmente consolidada. Todavía se perciben muchos defectos, fallas procesales, falta de arraigo cultural por parte de los operadores de justicia y demás, lo cual pues tiene que ver con cómo ahora las personas indígenas van a estar o van a enfrentar la justicia bajo esta nueva modalidad, que aquí, como vemos, pues como buena antropóloga, pues lo estoy conceptualizando como un ritual corpo-oral. Y bueno, hago esa distinción de lo corporal justamente para que no se olvide que en los juicios penales no solamente se hacen racializaciones por cuestiones meramente de etnia, sino por cuestiones que tienen que ver con lo corporal y con lo emocional y los regímenes emocionales que se van generando en estas burocracias penales, ¿no? También otra arista muy importante es cómo reaccionó justamente la sociedad civil, específicamente los pueblos indígenas, ante la implementación de esta reforma, ¿no? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Los tomaron en cuenta? ¿No los tomaron en cuenta? ¿Cómo participaron? ¿Si no participaron? Etcétera. En este caso, pues como bien han denunciado algunas personas provenientes de asociaciones civiles indígenas, en este caso Gerardo Martínez y Violeta Hernández, pues ellos denunciaron justamente que hubo una falta de consulta previa, ¿no? Esto, pues al ser una reforma que transformaba totalmente las relaciones, o eso pretende, las relaciones entre Estado y sociedad, pues realmente no consultó a los pueblos indígenas sobre cómo tendrían ellos que ver un proceso penal que se adecue a sus necesidades específicas, ¿no? Y esto pues tiene que ver con el acceso al intérprete traductor, con el acceso a un proceso penal culturalmente pertinente y otros derechos más, ¿no? Que tiene que ver con lo que se ha llamado o se ha venido llamando la declinación de competencias, que tiene que ver con esta idea de que se ejerzan los sistemas de justicia propios, ¿no? En este caso, pues como vemos en este proceso de implementación, pues no realmente las voces indígenas estuvieron más que ausentes, no escuchadas, diría yo, porque pues no se les consultó para hacer estos cambios
estructurales. Y también, bueno, algo que discuto yo en otro texto es que también hubo una falta de armonización con la reforma multicultural, ¿no? Que bueno, si bien esto pues tiene que ver más que nada con la materialización de derechos, creo que es un punto importante marcarlo en el contexto en el que se circunscribe la investigación, puesto que pues si se había hecho una reforma penal, me parece que esta tenía que haberse armonizado con la reforma penal multicultural del 2001, que reconoció y elevó al mismo nivel a las justicias indígenas con la justicia del Estado, ¿no? Y que pues las ponía en el mismo orden de poder y jerarquía. En este caso, pues hay estos 3 puntos que me permiten contextualizar la problemática. Me surge una inquietud, ¿no? En ese sentido, yo me preguntaba por qué es la oralidad y la publicidad el rostro de esta nueva reforma, ¿no? ¿Por qué aparecían en todos los spots publicitarios, en la prensa, en discusiones en foros académicos y demás, la oralidad y la publicidad como rostro de una justicia garante, ¿no? Garante de derechos humanos y demás, pero que al mismo tiempo pues no había tomado en cuenta también otro tipo de derechos que eran los derechos indígenas, que también estaban algunos subsumidos al régimen de derechos humanos. Entonces, en este caso, pues la pregunta pertinente que me parecía que se vislumbraba en el horizonte era si realmente estábamos ante una nueva relación de Estado-sociedad o si más bien estábamos ante la relegitimación de esas mismas relaciones que ya existían, ¿no? Es decir, si el Estado estaba buscando la manera de legitimarse ante la sociedad, poniendo pues en escena esta nueva modalidad de juzgar, ¿no? Como más transparente, más garante de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues ahí era lo interesante ver qué estaba sucediendo en los casos específicos con personas indígenas, si realmente esta nueva modalidad ritual les iba a beneficiar o no, o les iba a provocar otro tipo de conflictos, o cómo se iba a responder ante esas necesidades. Un poco para las personas que no conozcan mucho sobre la reforma, aquí les pongo una lámina sobre cuáles son los principios rectores que tiene este nuevo proceso penal y algunas de las funciones que pues han cambiado, ¿no? En este sentido, pues la más evidente o la que más se promociona es que pasamos de hacer actas escritas en un lugar secreto que nadie conocía, donde el acusado probablemente nunca veía al juez, a un espacio interactivo donde el acusado podía ver al juez, podía ver quién lo iba a juzgar y pues se presentaban los testigos y las demás personas involucradas en este proceso, ¿no? Otra cosa que también es importante mencionar a nivel de lo formal o lo técnico del proceso es esta nueva separación o distribución de funciones, ¿no? Que se tenía. Antes en el sistema acusatorio pues siempre se denunciaba que había una especie como de complicidad entre fiscales y jueces en los que pues ya básicamente se tenía la resolución, pero no, y la parte defensora, pues la única función que tenía era como apelar a ciertos fallos procesales para ganar ciertos beneficios para su defendido. Sin embargo, en esta cuestión pues se intenta un poco repartir más esas responsabilidades porque se supone que le está dando nuevas funciones y facultades a la parte defensora, que ahora puede presentar pruebas y puede debatirlas en un juicio oral. Ahora, esto pues es muy ideal, nos suena a todos muy padre, muy bonito, pero en realidad pues los primeros pasos que dio el sistema pues evidenciaron que no iba a ser tan sencillo el cambio, porque los operadores de justicia pues, estaban formados en otro tipo de cultura o sensibilidad legal que no tenía que ver con este debate oral y demás. Entonces, pues empezaron a reproducir, y hay cosa que se ha documentado en algunas investigaciones, que empezaron a reproducir ciertos patrones inquisitoriales en este nuevo sistema, ¿no? La principal de ellas, pues, es la violación a esta cuestión de la presunción de inocencia, ¿no? Que ha sido como el hueso duro de roer en México sobre justicia, ¿no? Y bueno, en ese sentido,
podríamos pensar que también es benéfico, lo cual es cierto, que ahora los defensores tienen un poco más de facultades para poder posicionar sus teorías del caso y poder pues ejercer una justicia más paritaria, ¿no? en ese aspecto. Sin embargo, lo que se ha detectado también en muchas investigaciones, tanto antropológicas como en el área del derecho, es que en realidad un puñado de casos son los que realmente terminan en juicios orales, ¿no? O sea, no es que a todos nos vaya a tocar ser juzgados en esa modalidad. Entonces, eso implica muchas problemáticas, ¿no? Como ustedes verán, y que tienen que ver también incluso con el acceso al campo, ¿no? Que más adelante vamos a retomar. Y bueno, las etapas del juicio, pues así de manera muy sucinta, son 3. Bueno, ahí parecen 4, pero en realidad son más bien 3, donde se hace primero una investigación inicial, donde se inicia esta querella o se detiene a la persona en flagrancia. Después hay un periodo de investigación complementaria donde se ofrecen otras pruebas. Generalmente aquí es donde la defensa empieza a tomar más protagonismo en el proceso. Después hay una etapa intermedia donde ya se formula una acusación, hay una presentación de pruebas y admisión de estas y se hace un dictado de apertura a juicio. A partir de aquí se puede hacer un juicio y se sigue el proceso normalmente, pero también se estipulan las salidas alternas para desahogar al sistema judicial de pues las cargas laborales que siempre se tienen, ¿no? Con la cantidad exorbitante de detenidos que hay luego, ¿no? Entonces, en esta etapa se tratan de llegar a salidas alternas. Una de ellas, que es la que vamos a discutir un poco más adelante en uno de los capítulos, es la cuestión del procedimiento abreviado, ¿no? Que en realidad es como un pequeño mini juicio que se hace para no llegar a un juicio oral con todas las etapas que tiene, con todo el desahogo de pruebas y demás. Y esto se hace como una especie de acuerdo entre la fiscalía y los defensores, cosa que pues con la anuencia, que tiene que tener la anuencia del juez, para que se vayan por un procedimiento abreviado. Esto quiere decir que la persona pues tiene que admitir su culpabilidad y en el sentido de que admitió esa responsabilidad penal, se le reducen algunas cuestiones de su pena, ¿no? Y en muchas ocasiones pues pueden enfrentar el proceso en libertad o pueden pagar una multa o hacer trabajos en favor de la sociedad, etcétera, ¿no? Ahí es donde viene justamente el problema, ¿no? Que, como les decía, pues no todas las personas van a ser acreedoras a poder desahogar sus casos en un juicio oral, ¿no? Sino solamente un pequeño puñado de ellos. Y bueno, esta es una laminita también muy ideal sobre cómo son las salas de juicio oral. Pues cuando yo empecé a hacer trabajo de campo, mi idea inicial era hacerlo en el fuero común, cosa que fue desastrosa porque no estaban habilitadas las salas, se grababa con celulares, entonces no había manera y mucho menos aún de detectar qué casos involucraban a personas indígenas, ¿no? Porque por algunas situaciones hay. Pero bueno, finalmente estos son como los actores del proceso. No voy a abundar sobre los que ya se conocen, que son el defensor, la fiscalía, el juez. Nada más hablar un poco del asesor jurídico, que es una especie de abogado de oficio que es contratado o que atiende a la víctima y que se encarga pues de buscar algunas cuestiones, que se encarga por velar en conjunto con el Ministerio Público sobre las reparaciones de daño y otras situaciones. Y bueno, aquí ponía yo una frase que es con la que pues se ha tratado de ir promocionando este nuevo sistema, sobre que este nuevo sistema penal, pues los actores somos todos, ¿no? Y que ahora las salas penales están habilitando un espacio para hablar y ser escuchados por la autoridad judicial en el caso de conflictos penales, ¿no? Pero bueno, la pregunta es si realmente esto es así, ¿no? Entonces, bueno, un poco para hablarles del contexto y el lugar de la investigación. Como el título anuncia, yo hice la investigación en la ciudad de Oaxaca. Y como les decía hace rato, primero intenté hacer trabajo de campo en juicios del fuero común.
que bueno, por diversas circunstancias de acceso no pude concretar, pero sí logré documentar algunas audiencias que me sirvieron más adelante para ir constatando la conformación de una cultura jurídica local, ¿no? Que no solamente estaba construida en el adentro de los tribunales, sino que en realidad ese era el punto clave para ver si estas nuevas relaciones o presuntas nuevas relaciones que el Estado establecía realmente estaban o intentaban legitimarse, ¿no? ante la sociedad. Sin embargo, pues toda la tesis me enfoqué más que nada al trabajo etnográfico que hice en el Fuero Federal porque ahí fue donde pude documentar con mayor precisión las audiencias y acudir regularmente, poder entrevistar a los actores sociales y demás. La razón por la cual escogí Oaxaca, más bien Oaxaca me escogió a mí, es que inicialmente yo había pensado hacer la investigación en el estado de Puebla, porque yo había trabajado ahí desde la licenciatura y maestría con las comunidades totonacas y me interesaba mucho ver cómo estaban viviendo esta transición hacia el nuevo sistema. Sin embargo, como ya les comenté, pues el sistema se tardó muchísimo tiempo en poderse implementar. Realmente, como dicen muchos de sus impulsores, esto se empezó a mover como 2 o 3 años antes de la consolidación, entonces pues todo se hizo como muy rápido y demás. Y en el estado de Puebla todavía no estaban operando al 100 los juicios orales y pues ya saben, como los tiempos de la academia no necesariamente son los de la sociedad, pues tuve que migrar la investigación a Oaxaca. Eso fue también una gran oportunidad porque en realidad este estado tiene un impulso de legislación pues proactiva en materia indígena que no se tiene en otras partes de la República y eso también permitía explorar otras cuestiones que a lo mejor no se podían haber explorado en Puebla, ¿no? Para empezar, de hecho, Oaxaca fue un estado pionero en la implementación de los juicios orales, porque por ahí del 2005-2006, que fue antes de la reforma, trataron unos magistrados, trataron de establecer en el Código Procesal Penal un nuevo formato de proceso penal basado en la oralidad y la publicidad. Sin embargo, como muchos recordarán, en el 2006, por la represión de Ulises Ruiz en el conflicto de la APO, pues el Estado vivió unos tiempos muy convulsivos a nivel político y esta reforma se estancó. O sea, y realmente pues no empezó a operar hasta muchos años después, ya bajo el impulso de la reforma nacional, ¿no? Pero sí hay que reconocer que fueron impulsores o pioneros en este intento por hacer los tribunales orales. También es porque es el estado en la República Mexicana que cuenta con mayor población indígena en el sistema penitenciario y eso pues también abonaba que pudiera yo tener realmente acceso a los casos específicos, ¿no? Dadas que la mayoría de ellos pues se iban por procedimientos abreviados, iba a ser muy difícil poder documentar uno de manera completa. Y como les dije también, otra cuestión que fue fundamental para consolidar o generar lazos con las personas oaxaqueñas y hacer allá el trabajo, pues es la cuestión de la composición tan plural que tiene el Estado, ¿no? A nivel político, a nivel cultural, a nivel lingüístico y a nivel jurídico, ¿no? Es un Estado, como muchos saben, que tiene más de 540 municipios, entonces, y cada uno de ellos, pues hay muchos pueblos indígenas, hay una diversidad lingüística impresionante, entonces, pues me pareció que este sería como el lugar más adecuado para sustentar los objetivos de la investigación. Y bueno, hablando de los casos específicos que documenté durante el trabajo de campo, estos fueron casi todos por delitos federales que tienen que ver con el tráfico de indocumentados, sustracción y robo de hidrocarburos, o aquí mal llamado en México huachicol, el transporte y posesión de narcóticos, y la aportación ilegal de armas de fuego, ¿no? Sin embargo, como muchos sabrán, en la tesis solamente retomé o escogí 2 casos específicos para poder hacer el análisis sobre la dimensión ritual y la eficacia simbólica. Esto lo hice así porque si nos íbamos a todos los delitos, pues hubiéramos tenido que considerar algunas cuestiones muy específicas
sobre cómo se construye un crimen a nivel local, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo vamos a ver la cuestión del tráfico de armas en una frontera nacional, como, no sé, por ejemplo, en Tapachula, a cómo lo vamos a ver en otro estado donde no hay frontera, ¿no? O sea, los delitos atienden a otras nociones locales de peligrosidad, de más, y pues los jueces y los operadores de justicia evidentemente toman postura de manera muy distinta frente a esos delitos. Entonces, en ese aspecto, pues solamente documento con mucha precisión dos casos en específico que tienen que ver con dos delitos, que es la sustracción y robo de hidrocarburos y la aportación ilegal de armas de fuego. ¿Por qué? Dos razones importantes. Como ustedes recordarán, pues bueno, el trabajo de campo empezó en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión y pues declaró esta idea de combatir el robo de los combustibles, ¿no? Entonces, pues eso evidentemente sacó a flote muchos sentimientos nacionales en torno a estos bienes nacionales que se estaban perdiendo y demás, y eso tenía un impacto muy negativo en las personas que estaban siendo judicializadas. De hecho, se incrementó. Antes de esta toma presidencial, solamente más o menos como el 7% de las personas procesadas eran por este delito. Cuando entró Obrador, se incrementó al 13 punto algo, es decir, casi el doble. Entonces, pues eso ya era un indicador, ¿no? De cómo se estaba viendo a estas personas transgresoras de la ley, y no solo de la ley, sino de los bienes, de un bien nacional que era pues altamente codiciado. Y bueno, también hice la otra documentación, tiene que ver con un caso de portación ilegal de armas de fuego, de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada, también por dos razones principales. Una es que pues el tráfico de armas es uno de los principales delitos por el que se detiene a personas indígenas en Oaxaca específicamente. Y en segundo lugar, porque en ese caso me tocó a mí ser perita en un caso para pedir la declinación de competencias para que fuera una comunidad indígena la que juzgara a esta persona, lo cual pues no dio frutos, pero evidentemente me dio un acceso privilegiado a la documentación del caso y también me reposicionó política y epistemológicamente frente a la problemática de estudio. Es por eso que me dediqué solamente a esos dos casos, porque me interesaba más profundizar sobre cuestiones más de orden cualitativo, más que seguir como con este régimen de las cifras, ¿no? De que a veces es como lo que más importa, ¿no? En ese caso, pues me interesaba más destacar las historias de estas personas que habían sido judicializadas y cómo les había afectado o beneficiado el caso, ¿no? Los antecedentes, pues evidentemente un investigador nunca parte de la nada, siempre hay otras personas que nos allanan bien el terreno para poder investigar ciertos procesos, y en este caso pues fueron varias investigaciones. Decidí centrarme únicamente a hacer mi marco teórico básicamente de América Latina. Y bueno, sí retomé algunos elementos de otros autores, pero principalmente me enfoqué a ver qué estaban viendo estos países por una razón importante. En realidad, la reforma penal acusatoria, siempre se pensó que estábamos casi imitando a los gringos, así se decía a nivel coloquial, que ahora queríamos ser como los gringos y hacer juicios orales como los que vemos en la televisión, ¿no? En La Ley y el Orden y en esos lugares, pero pues nada más lejos de la realidad. En realidad, lo que, al menos por las entrevistas que yo hice, pude constatar que en realidad se estaba atendiendo más al modelo chileno que había tenido lugar unos años antes, ¿no? También a Argentina pues ya había pasado por este proceso anteriormente, y otros países latinoamericanos. Entonces México pues se venía a sumar a la fiesta ya de manera un poco tardía, ¿no? Entonces pues me interesaba ver qué se había documentado desde el punto de vista antropológico sobre estos juicios orales, particularmente en estos lugares geográficos, y ver qué podían aportarme para poder analizar el caso mexicano, ¿no? También en México pues hay algunas investigaciones pioneras.
Por ejemplo, la primera de ellas pues es la de Alberto Arellano, que también es del CIESAS, por cierto. En 2009, pues él lo que hace es documentar las disputas simbólicas que dieron origen a la reforma penal, particularmente en el estado de Jalisco. En segundo lugar, pues está el trabajo de Angélica Cuellar, que ella analiza desde una perspectiva sociológica, retomando a Pierre Bourdieu y la noción de campo jurídico, cómo se han dado esta resignificación de las prácticas bajo la oralidad, ¿no? Dice, bueno, evidentemente no está funcionando el sistema como se planeó idealmente, pero hay que ver cómo los operadores están resignificando esas prácticas con base en esas culturas inquisitorias previas en las cuales se formaron, ¿no? Y después de eso también está la tesis de la doctora Irene Juárez, donde pues ya retoma una posición antropológica y de hecho también tiene una contribución metodológica muy importante que nos ayuda a observar el proceso penal bajo una perspectiva río. Y bueno, aquí la autora pues con ahora sí que la valía de esta investigación es que ella considera que aunque las personas legas del derecho, es decir, los familiares de los imputados, personas que no conocemos el derecho, también participan en la decisión en las decisiones judiciales, sin embargo, de maneras muy desventajadas. Llevas 20 minutos, ¿sí? Ajá. Entonces, esta perspectiva Río pues permite ver, o eso es lo que nos dice, que permite ver elementos formales y elementos simbólicos para poder analizar este proceso. También está ya más reciente, y de hecho es una estudiante con la que también compartíamos algunos trabajos, es la Karen Córdoba, que hizo un análisis sobre las bases culturales del derecho en el 2018, una tesis de grado de maestría, donde pues la autora argumenta que en realidad pues no se ha logrado consolidar la reforma, efectivamente por una falta de arraigo cultural de esos valores o principios rectores en el campo jurídico mexicano, ¿no? También en México pues es importante reconocer que ha habido una prolífica producción académica en cuanto a la situación de las personas indígenas frente a la justicia estatal, ¿no? Está pues el icónico trabajo de Yuri Escalante sobre el racismo judicial en 2015, perdón, donde pues analiza cómo estos jueces, a pesar de contar con leyes multiculturales que ya reconocen la diferencia cultural y demás, pues siguen resolviendo los casos con base en prejuicios raciales sobre las personas indígenas, ¿no? Y pues también se ha analizado mucho desde la sociología, sobre todo la cuestión de lo que Rodolfo Stavenhagen ha llamado la brecha de implementación, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Pues a la distancia entre lo que la ley dispone y lo que realmente se cumple, ¿no? Y en el caso de personas indígenas, pues esta brecha es bastante amplia, ¿no? En ese aspecto. También pues se pueden mencionar muchos trabajos del CIESAS que tienen que ver con la documentación de las justicias indígenas, ¿no? Y su relación con el Estado. En el caso de Argentina también hay algunas colegas, entre ellos una de las sinodales que nos acompañan hoy, que ha trabajado el tema de la dimensión ritual del proceso, ¿no? Y es de aquí justamente donde me he inspirado para poder analizar el proceso. En este caso, pues las autoras lo que tratan de analizar es trascender esta cuestión de la eficacia instrumental del derecho y fijarse más bien en otras funciones sociales que cumple el derecho, ¿no? Como el establecimiento y disputa de ciertas identidades políticas y demás. En el caso del trabajo de Brígida Renoldi, pues ya le toca analizar casos federales, como en el caso de esta investigación, donde ve esta disputa entre el oral y escrito, ¿no? Entonces, de aquí pues he retomado muchos postulados y me he inspirado. De Brasil, pues se ha tomado también esta noción de las culturas y las sensibilidades legales, que en realidad es heredado también de Clifford Geertz, quien analiza el derecho como una cultura, ¿no? Como un entramado de significados que los agentes o las personas hacen propio y significan para poder interaccionar con otras personas. Y finalmente, pues también una investigación que fue crucial en esta tesis
viene de Colombia, es la eficacia simbólica del derecho, que en realidad está más ubicada dentro de la sociología jurídica, pero al utilizar preceptos de Levi-Strauss sobre la eficacia simbólica, los símbolos y demás, me parece que tiene implicaciones pues bastante antropológicas, ¿no? En ese sentido. Y bueno, una que en realidad es como una investigación paralela también es la de Vina Das sobre los efectos intangibles de la violencia estatal y que se dan en la intertextualidad del discurso legal, ¿no? Que esto tiene que ver con la facilidad que tiene el derecho para ocultar ciertas patologías que tiene, por ejemplo, las fallas a los debidos procesos y demás, y hacerlas y legitimarlas socialmente por esta cuestión del saber poder que sustenta el derecho. Y bueno, las rutas teóricas. Básicamente la investigación se circunscribe a 3 áreas de estudio que tienen que ver con la antropología simbólica, porque pretendo abordar la dimensión ritual y eficacia simbólica de este proceso. En la antropología del Estado, porque me interesa ponderar cuál es la relación del Estado con los pueblos indígenas y cómo se genera un ejercicio de violencia legítimo que decanta en un castigo penal diferenciado en el caso de estas personas. Y también porque, como dice Akhil Gupta, que es representante de este grupo de estudios, pues se trata de analizar el Estado desde las prácticas cotidianas, ¿no? Transgrediendo un poco esta forma abstracta que tenía la filosofía de abordar el Estado como un metaente, y aquí pues más bien se trata de verlo desde los agentes, cómo lo construyen. Y finalmente también se circunscribe a la antropología jurídica o del derecho, porque la investigación no se está haciendo como desde la efectividad de las normas o la interpretación de estas, sino más bien desde ver estas relaciones entre Estado, cultura y sociedad y derecho a partir de un acercamiento etnográfico. No nada más del proceso penal, sino también del campo sociopolítico y jurídico en el que se está llevando a cabo Algunos de los conceptos clave que he retomado de estas investigaciones, pues, tienen que ver con la eficacia simbólica. Evidentemente no podríamos entender la investigación si no digo qué entiendo por eficacia simbólica. En este aspecto, estoy retomando el concepto reelaborado por Mauricio García Villegas, quien lo retoma a su vez de Levi-Strauss, y que seguramente muchos formados en la antropología recordarán que se circunscribía esta idea de cómo los mitos pues generaban narrativas que eran simbólicamente eficaces en las prácticas culturales, ¿no? En este aspecto, Mauricio García Villegas dice: en el derecho también hacemos eso, ¿no? También usamos los símbolos, los manipulamos y demás para obtener ciertas cosas, para posicionarnos, etcétera. Y bueno, ahí uso el concepto en 2 sentidos que me parecen clave. Primero dice, a veces las normas jurídicas no consiguen lo que se proponen a través de la implementación de lo que ellas mismas se contemplan, como en el caso mexicano, que a pesar de promulgar una justicia oral, en realidad muchos operadores lo que querían ofrecer con este nuevo performance era certeza jurídica y no ofrecer un espacio para que los ciudadanos pudieran hablar y ser escuchados, ¿no? Cosa que me parece que es muy distinta. Y segunda, pero bueno, igual de todas maneras, pues sí tuvo tuvo muy buen arropamiento. Otras veces también las normas jurídicas consiguen otros objetivos distintos que no estaban previstos en sus textos y que terminan siendo los que mejor explican su ser, ¿no? Esos son los 2 sentidos en los que estoy abordando la cuestión de la eficacia simbólica. Otro concepto que también fue clave es el de Julieta Lemaitre, que de hecho es alumna de Mauricio García Villegas y también está haciéndole una crítica a su propio maestro. Ella recupera esta idea del derecho como conjuro. Dice, si el derecho sirve para dominar, también sirve para resistir, ¿no? En ese aspecto, aunque la oralidad penal pues no esté cumpliendo procesalmente lo que está prometiendo, es cierto que los autores o los agentes judiciales lo están utilizando para poder plantear ciertas necesidades, ¿no? Como veremos más adelante con el caso de las personas indígenas. Y también otro concepto clave es el de Estado de Derecho. Este no se debe de confundir con el concepto que se tiene dentro de la dogmática jurídica.
que Estado de Derecho es lo que establecen las normas, ¿no? Prácticamente. En este caso, Estado de Derecho, Paul Kant lo construye con base en los planteamientos de Gertz como un mundo cultural en el cual nosotros pensamos, vivimos, sentimos y pensamos acerca de los otros, ¿no? Es decir, si por ejemplo aquí se considera que si no hay propiedad privada, por ejemplo, pues no existirá el delito de robo, evidentemente, ¿no? Entonces, y eso implica tener ciertas apreciaciones sobre las otras personas o suponer ciertas cosas. Entonces, el Estado de Derecho en realidad es eso, ¿no? Es ese universo cultural en donde se mueven los sujetos y en donde piensan qué es lo justo y qué es lo injusto. Y bueno, los tres pilares también de la investigación, que es el de cultura jurídica de Akhil Gupta, que tiene que ver con una problemática metodológica que enfrenta en campo, era si voy a estudiar la de relación de Estado con los pueblos indígenas, ¿desde dónde? ¿No? Y esa ha sido una problemática recurrente en la antropología de cómo hacer al Estado objeto de estudio de la antropología. En ese aspecto yo lo que me fijé es que pues yo no podía acceder, como en otras investigaciones sí se había hecho, a documentar estos linajes de los operadores de justicia y ver cómo estos se posicionaban en un campo político que se trasladaba al campo legal. En ese aspecto yo vi que la cultura jurídica en realidad es un lenguaje de disputa, como también ha dicho Laura Neider acerca del derecho. La cultura jurídica, pues es eso, son esos significados que disputamos en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos abordar esto? Pues me basé en sus planteamientos de que podemos estudiar al Estado a través de la prensa local. A partir de esta prensa podemos entender esos significados que hay, cómo se tejen estas expectativas sobre ciertos sujetos justiciables, como en el caso de los indígenas. Seguramente muchos han oído que es que la persona quiere su intérprete porque sí sabe hablar español, pero quiere eso para apelar a la misericordia del juez y además quiere que te sientan lástima por él. A eso es a lo que se refiere esa cultura jurídica, ¿no? A esas suposiciones que se hacen sobre el sujeto justiciable, sobre las leyes, sobre los operadores, las prácticas y los discursos. Entonces, de esa manera, pues vi que esa podía ser una beta de análisis, ¿no? Analizar la prensa local, cómo circulaban estos sentidos, analizar también algunos eventos políticos, algunos eventos culturales que se daban, sobre todo en Oaxaca, donde se discutía y se debatía sobre los derechos indígenas, ¿no? Y ahí era donde encontrábamos justo esa disputa de qué se entiende por un derecho indígena, ¿no? También retomé el concepto de campo estatal de administración de conflictos, que está inspirado en el concepto de campo jurídico de Bourdieu. Sin embargo, en este caso se añaden algunas pautas para poder analizar el derecho. Casi siempre ha habido una queja muy persistente en las investigaciones antropológicas sobre que a veces dejan de lado los aspectos formales para concentrarse únicamente en aspectos simbólicos o aspectos culturales, y eso pues también provoca ciertas falencias en los resultados de investigación, o también pues hacen que no se retomen ciertas cuestiones, ¿no? Como cómo influye un mecanismo procesal, como en este caso la oralidad, en que se pueda o no disputar un derecho, ¿no? En ese aspecto, este concepto nos invita a que retomemos posiciones no clásicas del aparato judicial, juez, defensor, fiscal, y retomemos otras posiciones para entender cómo se reproduce el hábitus jurídico. En este caso, pues tiene que ver bueno, siguiendo a esto, por eso me concentré en ver cuál era la práctica de lo que más adelante voy a llamar los intérpretes profanos de la ley, que tiene que ver con los intérpretes traductores, los defensores de bilingües en lengua y cultura, y los peritos antropólogos, que si bien no tienen posiciones tan formales dentro del campo jurídico, sí están colaborando con ciertas sensibilidades y apreciaciones para la reconstrucción del hábitus judicial, ¿no? Del que nos ha hablado Escalante, justamente, que está permeado por el racismo, ¿no? También pues nos invita a ver esas fallas del sistema no como fallas, o sea, no quedarnos como encerrados en ese estado de derecho en el que estamos inmersos, y nos invita también a ver que estas fallas en realidad son prácticas ritualizadas que tienen un efecto simbólico, ¿no?
O sea, el hecho de que a la persona indígena le nieguen al intérprete no es nada más una falla procesal, o sea, evidentemente lo es, ¿no? Dentro de la dogmática jurídica, pero en realidad esa sistemática violación de ese derecho produce efectos diferenciados en el sujeto justiciable, cosa que interesa en la antropología documental, ¿no? Cómo esa ritualidad tiene una eficacia en ciertos aspectos. Y finalmente, pues y ese es como el pilar y es lo que me ha ayudado también a estructurar la tesis a nivel de escritura, pues es la noción de proceso ritual y drama social de Víctor Turner, ¿no? Que pues ya ha sido bastante utilizado por muchas investigaciones, pero en este caso lo utilicé como en dos sentidos. Primero, para poder entender cuáles son los efectos de un proceso ritual y entender también que todas estas fallas del sistema, como se nombran en la publicidad, de no dar intérprete traductor, de no tener procesos interculturales y demás, eso pues realmente es un drama social que no está reconocido por la sociedad mexicana, ¿no? Muchas veces pues se sabe, ¿no? Que, bueno, pero si la persona es culpable, pues qué importa que no le hayan dado intérprete, ¿no? Finalmente se está haciendo justicia, pero bueno, eso tiene efectos sociales perniciosos que a la antropología le interesa posicionar en el campo político mexicano, ¿no? Y bueno, las preguntas de investigación, justo basadas en este andamiaje teórico, conceptual, era, pues, si es posible que el nuevo proceso penal oral manifieste una dimensión ritual distinta a la que ya conocemos con los juicios escritos. ¿Cómo se conforma esta? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Y cómo se constituye su eficacia simbólica, específicamente cuando se juzga a personas indígenas, ¿no? Eso también lleva a ponderar otras preguntas que tienen que ver con de qué manera la oralidad penal permite reordenar o legitimar la manera en que la sociedad mestiza imagina y se relaciona con las identidades indígenas, ¿no? Si bien a lo mejor se hace justicia mandando a este procesado a la cárcel, aun cuando se le haya fallado su proceso, eso tiene un efecto en silenciarlo, en inhibir que use su lengua materna en un espacio público. Y eso es algo, un drama social que no se reconoce por la sociedad mestiza bajo este universo del derecho que nos ponen las leyes de la razón mestiza, ¿no? Como las he llamado acá. Y bueno, derivado también de esa pregunta, pues surge la necesidad de ver o verificar si esta relación o si esta nueva manera de relacionarse en la oralidad penal implica también tener un castigo diferenciado, ¿no? Se está castigando de manera diferente a personas indígenas y no indígenas bajo la oralidad. Pues de una manera muy evidente pareciera que sí, porque si no se les garantiza el uso de su lengua, ya se está castigando de alguna manera, ¿no? Ya se está inhibiendo ahí una cuestión. Y finalmente, pues si es así, ¿qué implicaciones tiene esto para la relación de los pueblos indígenas con el Estado? ¿Realmente representa un elemento útil la oralidad para restablecer estas relaciones? Y bueno, la metodología. Desde la antropología, pues nos interesa más que la efectividad de las normas, más que su enunciación y correcta interpretación y demás, nos interesa más bien ver cuáles son sus funciones sociales y para eso nos acercamos a partir de lo que se ha venido llamando la etnografía de audiencias penales, ¿no? Esto pues ha sido bastante novedoso de unos años para acá, de pues llevar estas metodologías que generalmente ubicamos en sociedades indígenas a pues la cuestión de las sociedades estatales o espacios institucionales del Estado, más bien yo diría, ¿no? Y pues la etnografía pues nos da muchas pautas para ver qué regímenes corporales operan, qué regímenes emocionales operan en el espacio, cómo influyen estos en los mecanismos, en la implementación o efectividad de los mecanismos procesales y en la disputa de los significados sobre las leyes. Entonces, para eso se hacía etnografía en estos espacios. También pues esto se complementa con entrevistas a los actores clave para entender cómo ellos están entendiendo esas relaciones o eso que estamos observando ahí. Y también pues ha sido muy importante, que es algo que discuto también un poco en la tesis,
que a veces las entrevistas se volvían como casi clases de derecho no solicitadas, ¿no? Porque evidentemente pues una antropóloga en los juzgados penales, que somos legos del derecho, no conocemos el lenguaje legal y jurídico, pues no tenemos buenos capitales para poder movernos en esos espacios. Entonces las entrevistas servían para dos fines particulares. Uno, pues entender un poco la lógica procesal del derecho, y además de leer un montón de cosas sobre derecho como los abogados, y también para profundizar en esos otros sentidos donde ellos percibían en qué sí estaba cambiando sus prácticas la oralidad, ¿no? Y cómo esto les permitía o no les permitía llevar casos indígenas, ¿no? O qué implicaciones tenía esto. De ahí es que sale la frase que titula la tesis, ¿no? De ahora los jueces hablan bonito. Pues esta frase es de autoría de un abogado privado de alto renombre de Oaxaca, que pues yo después de preguntarle sobre si, bueno, sí, porque se salió con todas las quejas de no ha funcionado la oralidad, porque siguen leyendo, porque se viola la presunción de inocencia, todas las fallas que muchos conocemos, ¿no? Y yo le decía, bueno, si no ha cambiado nada de eso, ¿qué es lo que sí ha cambiado? Y su respuesta pues fue justamente lo que titula la tesis, es que ahora los jueces hablan bonito, ¿no? Y eso fue justamente lo que me dio la veta para pensar cuál era la eficacia simbólica del proceso, ¿no? Si no está cumpliendo lo que dice que tenía que cumplir, entonces, ¿qué es lo que sí está, cuáles son los efectos que sí está teniendo? En este aspecto, el hablar bonito pues tiene que ver con esta idea de maquillar un poco las cuestiones o las violencias que se sufren en el espacio jurídico, cosa que se comparten con otras personas. O sea, todos, en tanto legos del derecho, somos sujetos de la violencia simbólica en los espacios jurídicos, porque no entendemos ese lenguaje y no podemos interactuar de la misma manera. Sin embargo, en las personas indígenas, pues esto se aplica de manera diferenciada. No solamente actúan como legos del derecho, sino como lo que yo he llamado infieles de la ley. ¿Por qué? Porque transgreden esta idea del proyecto nacional mestizo en México, ¿no? Al seguir hablando tu lengua indígena en un espacio jurídico y los operadores al esforzarse en inhibir lo que lo hagas, pues lo que quieren hacer es exorcizarte para que no puedas para que tú te normalices y te vuelvas un ciudadano mexicano de la media nacional, como ellos dicen. Y bueno, para eso han servido también las entrevistas y la observación participante que hice en diversos espacios, ¿no? En estos casos, pues tiene que ver con foros que hizo la sociedad civil indígena en Oaxaca, foros institucionales también que hizo el Poder Judicial, que se hicieron también a lo largo de la República Mexicana. Yo solo acudía a los de Oaxaca y los de Puebla por la cercanía y el interés particular que tenía, y ahí me permitió ver cómo se estaba pues cocinando esta idea de cómo iba a aplicar el derecho penal en el caso de los juicios orales. Y bueno, en este caso, pues sí, lo de la observación participante siempre ha estado en disputa para los etnógrafos que hacemos trabajo en espacios judiciales, porque realmente participamos, si estamos como públicos, si solamente observamos, etcétera. Pero aquí, pues yo sostengo que sí tenemos una participación, aunque no sea tan visible, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siendo testigos presenciales de la violencia que el Estado ejerce sobre las personas indígenas. Y eso nos posiciona no solamente epistemológicamente, sino también a nivel político, ¿no? Y sobre todo si somos mestizos, ¿no? Ahí tenemos también otra posición. Y finalmente, pues el análisis del discurso en la prensa, en medios locales y nacionales, donde pues he podido ver esto, ¿no? Que está condensado en varias escenas etnográficas que ahí reconstruyo acerca de casos que no observé, pero que sirvieron para entender cómo se cocina esta cultura jurídica. Estas imágenes que ustedes están viendo justamente nos hablan de esas disputas en el discurso público, ¿no? De cómo se debate qué es lo indígena en estos espacios, ¿no? Y pues me llamaba mucho la atención que en todo el Zócalo de Oaxaca siempre se estuvieran poniendo este tipo de imágenes y de mensajes que evidenciaban que hay un silenciamiento social importante a la población indígena, ¿no? Que no se reconoce que hay racismo, que no se reconocen todas las desigualdades que enfrentan y demás, y pues es
hasta sintomático que esto aparezca en los muros vistiendo toda la ciudad, ¿no? Y que pese a eso, que estén hablando, pues no estén siendo escuchados en ese aspecto. Y bueno, la estructura de la tesis y el posicionamiento. Como les dije, el aparato conceptual que retomé de Turner sobre el proceso ritual y el drama social, pues me ayudaron también a ordenar los materiales de campo y a estructurar la versión escrita de la investigación. En ese sentido, pues yo no partí como se hacen muchas investigaciones con el estudio de caso extendido, que es una metodología bastante utilizada en la antropología jurídica y que sirve para dar cuenta de la interacción de elementos políticos, sociales con elementos legales, pero que finalmente yo considero que sigue reivindicando una epistemología legalista, ¿no? Al decirle caso, ¿no? O sea, una cosa que, por ejemplo, dice María José Sarrabayrús es la capacidad que tiene el derecho para despersonalizar, ¿no? Cuando te convierte en caso, cuando te convierte en expediente. En ese aspecto, pues yo lo que quería era pues reivindicar este borramiento y este silenciamiento que se tenía y considerar estas historias más bien como testimonios encarnados de esa violencia estatal, ¿no? Y prestar escucha hacia eso en aras de poder ampliar esta verdad social que no se quiere reconocer. En ese aspecto, pues ver el proceso penal corporal, como lo he llamado, en su dimensión ritual y como parte de un drama social que no es reconocido, manifiesto en estos trayectos de las personas indígenas, pues lleva a considerar al investigador pues no solamente como un observador externo, sino como un testigo presencial. Sobre todo porque pues yo no solamente iba como investigadora, sino que también iba como ciudadana mexicana, leída como mestiza, y eso pues también me posicionaba de ciertas maneras. Y frente a esta dificultad que siempre tenemos sobre cómo subrayar o dibujar estas interrelaciones entre el mundo social y el espacio judicial, pues me pareció que la noción de drama social de Turner nos podía proveer de elementos, ¿no? Y él dice que hay 4 elementos en los que se divide un drama social, que es la brecha y la crisis, cuando aparece en la vida social, y después pues la restauración y el ritual reparador, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues dividí la tesis en 3 partes, no 4, pero son 3. La primera tiene que ver con el silenciar, cómo se silencia a las personas en el afuera, cómo se constituye este Estado de Derecho más allá de los tribunales penales en la ciudad y demás, en la vida cotidiana, cómo se ha silenciado a las personas indígenas, y el castigar, que ya tiene que ver con el adentro, ¿no? Con cómo se lleva el ritual o la visión reparadora de esa transgresión que presuntamente cometen estas personas. Y finalmente, pues no podemos dejar de lado lo que decíamos hace rato con Julieta Lemaitre, que tiene que ver con el conjuro, el derecho como conjuro, ¿no? Como agentes judiciales profanos, que aquí llamo, por su posición desventajosa que tienen intérpretes, peritos y defensores públicos, cómo intentan rehabilitar esa escucha, ¿no? Como si no se ven esas violaciones o no se denuncian como fallas procesales, no se hace ninguna reparación de daños sobre esto, cómo ellos intentan rehabilitar esa escucha y que realmente se reconozcan estas injusticias silenciosas, ¿no? De las que hablábamos al inicio. Y bueno, los capítulos, la tesis tiene 4 capítulos que condensan estas 3 partes que ya les comenté. En la primera, pues hago toda una revisión de cómo se dio el proceso de implementación, cuáles fueron los sentidos que se disputaron, la manera en que el Poder Judicial pues realmente no estaba ponderando una justicia oral para poder escuchar a la ciudadanía, sino más bien para legitimar sus relaciones y ofrecer certeza jurídica. Y también pues escribo sobre 2 elementos clave que han tejido la relación entre Estado y pueblos indígenas, que tiene que ver con el racismo judicial y el silenciamiento social, ¿no? que ya hemos conceptualizado.
La segunda parte, que es castigar, que es la justicia corporal a escena, hechizos, rituales y magias profanas, está compuesto por 2 capítulos, que son los 2 testimonios, no casos, de Mauricio y Patricio, que son 2 personas indígenas. Los nombres han sido cambiados, evidentemente, que pues se enfrentaron a la justicia oral por estos 2 delitos que ya comentábamos, y que pues realmente nos permitieron analizar cómo se estaba configurando a nivel sociodramático el proceso judicial más allá de los tribunales judiciales, y también ver cómo la oralidad ofrecía o no una herramienta importante para disputar el lugar de las justicias indígenas en la justicia penal oral, ¿no? En este caso, pues tiene que ver con esta participación que ya les comentaba. Como perita, pues hicimos un peritaje con la Defensora Pública Federal que atendió el caso, para que esta persona fuera juzgada por su comunidad porque él era topil y él había desobedecido una orden directa de la asamblea comunitaria de su pueblo, y al pueblo pues le interesaba juzgarlo penalmente por esa transgresión. Sin embargo, como ven, pues lo que estaba en disputa no solamente era quién lo juzgaba, sino cómo se iba a conceptualizar el delito, ¿no? Entonces, ¿y quién iba a juzgar? En este caso, pues lamentablemente la justicia oral no fue útil para poder ponderar estos derechos. Simplemente se redujo la cuestión de que pues el delito no se cometió en el lugar donde, en el pueblo de la persona, y por eso la comunidad indígena no tenía derecho a juzgar, ¿no? Lo cual pues rompe totalmente los derechos jurisdiccionales de las justicias indígenas. Y finalmente, en la tercera parte de rehabilitar la escucha, que aquí he llamado las escuelas de magia profana y los otros rituales reparadores, ahí abordo cómo la sociedad civil pues ha tomado en sus manos una responsabilidad bastante fuerte respecto a cómo materializar los derechos indígenas cuando esto pues no lo ha hecho el Estado, ¿no? Ellos son los que han formado a los intérpretes traductores en situaciones sumamente precarias. Han tratado de dar también capacitaciones en materia indígena y en proceso legal intercultural en varios espacios y demás, y sin embargo pues todavía en el mundo del derecho los derechos indígenas pues todavía no tienen como que el gran renombre que sí tiene, por ejemplo, el derecho constitucional o el derecho penal, ¿no? En ese aspecto. Entonces, de esa manera, pues estos agentes que yo llamo profanos, tratan de posicionar estos saberes, estos conocimientos y estas sensibilidades legales en los espacios jurídicos para poder arribar a una justicia más pluralista, ¿no? Y que tome en cuenta pues diferencias culturales. Y ya casi acabo, lo prometo. Los resultados y aportes. Bueno, toda esta discusión y análisis me llevó a ponderar que la justicia oral en realidad se teje aquí como un mensaje de poder y resistencia, ¿no? De poder en el sentido de que nos presentan una dinámica procesal mucho más garantista de derechos humanos, más transparente y demás, pero que en realidad lo que hace es matizar muchas de las violencias que acontecen, ¿no? Quizá ya no se le hable de manera brusca al procesado, como hemos visto en algunos otros casos que se documentaron en el sistema escrito, pero eso no quiere decir que no se estén violentando sus derechos, ¿no? O sea, a lo mejor no se le dicen cosas abiertamente racistas, pero ciertos silenciamientos o mecanismos discursivos sirven ahí para silenciar algunas cuestiones, ¿no? Que, bueno, eso ya no voy a profundizar porque si no me da aquí la vida. Y también sirve como un mensaje de resistencia, ¿no? A partir de que, y esto va a ser bien importante en los próximos años, que pues la oralidad nos permite ahora ir a los ciudadanos mexicanos a ver qué se está haciendo, ¿no? En el sistema jurídico. Y eso también habilita pues otras responsabilidades para los ciudadanos, ¿no? Que tengamos también vigilancia sobre el actuar de nuestras autoridades y demás, y en el caso de las personas indígenas pues ha sido vital, ¿no? A partir de la oralidad se han habilitado estos espacios donde se denuncian ciertas cuestiones de racismo judicial, de fallas del proceso penal, etcétera, y pues estos mecanismos circulan incluso en YouTube, ¿no? Aun cuando se supone que es ilegal circular estos videos, pero ahí están y tienen una función pedagógica y social pues bastante importante con esta noción de rehabilitar la escucha.
También concibo yo la oralidad penal, siguiendo un poco los planteamientos de Foucault, como una nueva economía del castigo, ¿no? Recordemos Foucault lo que nos dice con el nacimiento del sistema carcelario, que lo que se está haciendo es una economía del castigo. Ya no vemos ahí a la persona procesada ser ahorcada o algo por el estilo. Ahora lo que hacemos es hacer que pague con la privación de su libertad pues lo que hizo, ¿no? Entonces ya no nada más paga el cuerpo, es castigada también el alma y la mente, ¿no? Bueno, separaciones ahí medio cartesianas, pero sirven para explicar esta noción de la economía del castigo, ¿no? Ahora, pues justamente hablar bonito, pues permite matizar esas violencias y tener otro tipo de efectos. También, pues lo que me permitió ver este análisis fue el ejercicio del castigo penal diferenciado, ¿no? Como les decía, la oralidad penal está permitiendo habilitar dos modalidades rituales en el proceso judicial cuando se involucra a personas indígenas. Uno es el exorcismo identitario, del cual hemos hablado, que pues hay muchas, durante todo el aparato institucional estatal, hay muchos momentos en los que se inhibe a una persona indígena de seguir practicando su lengua materna, lengua indígena. Sí, ya voy a hacer. Entonces, en este caso, pues el Estado sirve para inhibir esa cuestión, ¿no? Una vez que no se les provee de intérpretes, que no se les deja hablar expresarse en sus lenguas, pues se habilita este exorcismo identitario. Y otra que ha sido un poco controversial ahí con el comité, tiene que ver con la noción sacrificial del ritual, ¿no? En este caso, pues bien podría decirse que no nada más las personas indígenas son objeto de la selectividad de la justicia, también lo son jóvenes de ciertas clases sociales, hombres, etcétera, ¿no? O sea, hay ciertos grupos sociales que son blanco de esta selectividad de la justicia. Sin embargo, aquí lo que estoy diciendo es que a las personas indígenas se les sacrifica de un modo específico, con la finalidad de consagrar esta nación mestiza, ¿no? Ahí es donde podríamos ver esa diferencia, ¿no? En ese sentido, pues hay una aplicación distinta del castigo penal. Y también pues considero que hay una colaboración de la oralidad penal en la reproducción del Estado penal colonial, que así es como lo he llamado yo. Hay muchas investigaciones, por ejemplo, Eloy Kant habla de criminalizar a los pobres, ¿no? De cómo hay un Estado penal que siempre se finca en criminalizar a sectores poblacionales en pobreza. Sin embargo, aquí pues yo lo que analizo es la faceta colonial que tiene este Estado penal, ¿no? Al estar criminalizando identidades culturales específicas, en este caso las indígenas. Y finalmente lo que argumento es que la oralidad penal sirve para o sigue reproduciendo esta criminalización, racialización y devaluación de las identidades culturales indígenas a través de esa perpetuación del racismo judicial y el silenciamiento judicial, ¿no? Que, como ya dije, pues no es algo acabado, en realidad es una cuestión a disputa porque hay bastantes agentes que tratan de ponderarlo. En ese sentido, aunque la tesis no tuvo como eje central teórico el pluralismo jurídico, pues se pueden señalar algunos aportes, porque pues es una de las primeras tesis que se hacen sobre el sistema penal federal en específico, en el sistema oral, que documenta pues los mecanismos discursivos y todas las cuestiones sociales que están alrededor de esta situación, y cómo se pondera el pluralismo jurídico como un capital dentro de ese campo jurídico, ¿no? O sea, estos agentes profanos de los que les hablo, pues generalmente siempre están en espacios donde se discute sobre el pluralismo jurídico y la interlegalidad, ¿no? Que ha sido una teoría, pero también en este caso es un capital simbólico importante para disputar los significados del derecho. Y pues ya, ¿no?